Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ali Fabián Pedraza García, estudiante de la maestría en Administración Energética en la Universidad de las Américas Puebla. El día de hoy les voy a platicar acerca de lo que es una política energética, cómo es que se conforma, está compuesta y cómo es que tiene relevancia en la transición de combustibles de origen fósil a combustibles renovables, en la economía, en la sociedad y los impactos ambientales que refleja en un país o nación. En este caso nos vamos a enfocar en Norteamérica, específicamente en México. ¿Qué es la política energética? Bueno, en primer paso, la política energética está hecha para establecer un compromiso de una organización buscando alcanzar una mejora en algún desempeño. En este caso, pues un desempeño energético. Las políticas buscan orientar y organizar acciones. Parten de una situación actual buscando llegar a una situación deseada y se apoyan en normativas, planes y programas. Inician con una gestión energética. Una gestión es el proceso de optimización del uso de la energía, cuyo objetivo es buscar un uso racional y eficiente. En resumen, una política energética se puede resumir como el conjunto de disposiciones y lineamientos estratégicos consecuentados y asumidos por una autoridad gubernamental competente, los cuales están dirigidos a enfrentar situaciones públicas que nos van a llevar a satisfacer requerimientos sociales y racionales con el sector de la energía. Los elementos que componen a una política energética son principalmente cinco. El primero es un impulsor motivador, el cual nos habla de que pues siempre debe existir una dimensión desafiadora, innovadora y motivadora. Es decir, qué o quién nos está impulsando a promover una política energética. El segundo es la aplicabilidad, el cual esta fase nos menciona las directivas claras para los actores, es decir, hacia dónde va dirigida la política energética. El tercer elemento es la revisión. Una vez aplicada la política energética, cómo es que le vamos a dar seguimiento a las acciones y cómo es que vamos a corregirlas. El cuarto paso es la implementación. Una vez tenida la política energética, cómo la vamos a orientar para poder alcanzar los objetivos deseados. Y el quinto elemento es el compromiso. Más que nada aquí lo que se trata de buscar es qué mensaje se está dando al más alto nivel jerárquico como implementación y revisión de la política energética. Es decir, si estamos cumpliendo o no con los objetivos para los que fue creada dicha política. Bien, ahora, después de tener una introducción acerca de lo que es una política, vamos a hablar acerca de cómo se lleva a cabo la política energética en México en la actualidad. México pues pertenece a lo que es la región de América del Norte, más sin embargo, pues bueno, en México su política energética últimamente ha recibido pues diversas reformas y modificaciones en los últimos gobiernos. Entonces vamos a analizar cómo esta política energética va a perjudicar, a beneficiar o cómo es que va a impactar en todos sus ámbitos. Como parte de una introducción acerca de cómo es que México juega un papel importante en lo que viene siendo en la región de América del Norte, pues bueno, aquí el país, digamos que es el foco de atención es Estados Unidos, ya que es el principal consumidor de los energéticos, energías o combustibles de América del Norte. En este ámbito, Canadá y México juegan los papeles como abastecedores confiables de energía para los Estados Unidos. En los últimos tiempos, incluso desplazando a países como Arabia Saudita y Venezuela en cuanto a petróleo estamos hablando. Canadá le aporta el 16% del petróleo o energía combustible a Estados Unidos, mientras que México le aporta el 12%. Es decir, Estados Unidos, pues bueno, tiene una gran aportación de este tipo de combustible fósil por parte de estos dos países. Existen dos tipos de políticas, las políticas de Estado y las políticas de gobierno.
Las políticas de Estado están enfocadas prácticamente a aquellas normas, leyes o estatutos establecidos en la Constitución y los cuales siempre tienen un alcance muy general. Mientras que las políticas de gobierno, pues bueno, estas siempre son realizadas por un gobierno en turno, están constantemente en cambio, son dinámicas y las establecen dependencias y entidades públicas. Dentro de las políticas energéticas existen políticas energéticas transversales y políticas energéticas sectoriales. Las transversales, pues bueno, son las que prácticamente se enfocan y regulan lo que son precios, empleos, comercios, finanzas, cosas ambientales, etcétera, mientras que las políticas energéticas sectoriales están más enfocadas a los sectores donde se desempeñan dichas políticas, los cuales puede ser el sector minero, el sector agropecuario, el sector forestal o el sector industrial, etcétera. Más sin embargo, ya sea políticas energéticas transversales o sectoriales, van enfocadas a un desarrollo nacional en cuanto a energía se refiere. Las bases para una reforma energética son las siguientes. Primero, pues están fundamentadas o cimentadas en lo que es un marco jurídico institucional. Es decir, si una política energética o una reforma no cuenta con un marco jurídico institucional, pues bueno, esta no va a alcanzar un nivel válido para su implementación. También van apoyadas de reformas y leyes, es decir, el hecho de la creación de una política energética no quiere decir que pues tal cual se debe quedar por siempre en el transcurso del tiempo, sino que debe de tener pues reformas y leyes que pues la vayan modificando según las nuevas necesidades que se vayan presentando en el tiempo. Y también siempre va a estar respaldada por una fiscalización, un control y una coordinación operativa, las cuales aseguren su cumplimiento y las penalizaciones si éstas no se cumplen. Con todo lo anterior, pues prácticamente lo que se pretende con una política energética o alguna reforma es estar plantados en una situación actual, es decir, esto nos va a definir de dónde estamos partiendo. Después vamos a tener que definir a dónde queremos llegar, es decir, una situación deseada o a lo que aspiramos, y una vez teniendo estos dos parámetros o dos puntos importantes, debemos de definir cómo es que vamos a actuar para alcanzar pues esa transición de una situación actual a una situación deseada. Y como parte de todo esto nos vamos a apoyar en instrumentos, en programas, en recursos, los cuales vamos a estar definiendo como pasos. Nos podemos basar en el siguiente cuadro, el cual pues nos dice que los objetivos siempre nos van a decir qué es lo que queremos lograr. Las líneas estratégicas nos van a mostrar cómo es que lo vamos a lograr. Los instrumentos, pues bueno, es la parte de con qué vamos a lograr esa transición. Y actividades y acciones van a ser por medio de qué vamos a lograr el cambio que nosotros andamos buscando. Los objetivos de una política energética van cimentados o consecuentados unos de otros, es decir, el impacto que logra una política energética no es específicamente en un sector. La política energética, pues su nacimiento lo tiene en un sistema o ambiente energético, más sin embargo, una vez que se implementa y tiene un éxito, pues bueno, va a repercutir su primer impacto en un sistema económico, ya que pues nos vamos a beneficiar todos de la economía que nos puede traer dicha política energética o reforma. Su segundo impacto lo va a tener como equidad, es decir, nos va a poder ayudar a alcanzar en un ambiente social una igualdad entre tanto lo económico como el bienestar que nos va a representar. Y su tercer impacto se va a ver reflejado en la preservación de los ecosistemas y del medio ambiente. Es decir, una política energética o una reforma que se aplique a una política ya establecida, pues va a tener un impacto pues cíclico, es decir, no solo se va a ver reflejado en un ámbito.
y pues los más afectados pues van a ser el energético, el económico, el social y el ambiental. El ciclo de vida que tiene una política energética, pues bueno, primero es la gestación de dicha política, después viene el diseño que se va a tener sobre la política, cómo es que se va a implementar y las evaluaciones que se van a hacer acerca de los impactos que pudo haber logrado o logró dicha política energética. Estos impactos pues se van a medir, como ya lo habíamos mencionado, en los ámbitos energéticos, económicos, sociales y ambientales. Hablando un poco acerca de la reforma energética que tuvo pauta en México a partir del año 2016 en el gobierno de Enrique Peña Nieto, pues esta reforma a una política energética consistió prácticamente en la modificación de 3 artículos de la Constitución Nacional, los cuales fueron el artículo 25, el artículo 27 y el artículo 28. El sector que se modificó en esta reforma energética a una política ya establecida, pues fue el sector de los hidrocarburos. Los principales cambios que se presentaron en este tipo de sector fue pasar de un control del Estado acerca de los hidrocarburos a un control llevado a cabo por el sector privado, siempre y cuando manteniendo la regulación por parte del Estado de dichos recursos, que pues bueno serían los hidrocarburos y principalmente el petróleo y el gas natural. Se plantearon diferentes modelos o escenarios en esta reforma energética realizada. En estos modelos pues prevaleció la producción compartida de derivados del petróleo, como fueron gasolinas o gases naturales o líquidos. Se planteó un modelo en el cual pues también se llevará a cabo una utilidad compartida, lo cual pues bueno, Pemex viene generando utilidades y paga impuestos a la nación, con los cuales nos generan un Producto Interno Bruto que ayuda a el crecimiento económico de México. El hecho de que el sector privado intervenga en la exploración y explotación de estos recursos naturales como son los hidrocarburos, pues bueno, de dichas utilidades que obtengan este sector privado, pues también tiene que compartir la utilidad pues con la nación. También se habla de un modelo en el cual hay escenarios en el que se otorgan licencias para el sector privado y contratos de servicio. Es decir, estas van a ser las formas en las que va a poder trabajar el sector privado en lo que viene siendo el país mexicano o el país de México. Siendo un poco más puntuales acerca de las modificaciones que se realizaron sobre los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues bueno, tenemos que en el artículo 25 prácticamente lo que se hizo es que se introduce el concepto de empresas productivas del Estado como entidades responsables de las áreas estratégicas en materia de energía, ya sea en planeación y en control del sistema eléctrico nacional, el servicio público que viene siendo la transmisión de dicha energía y su distribución eléctrica, así como la extracción de petróleo y otros hidrocarburos. En el artículo 27, lo que se hizo principalmente es trabajar bajo un régimen de contratos, el cual nos está diciendo que, pues bueno, la principal modificación a este artículo es que ahora va a ser posible la participación de la industria o el sector privado en todas las actividades de industria petrolera, lo cual tenga que ver con extracción y explotación de hidrocarburos, así como su procesamiento y su refinación para la obtención de gasolina, gas natural, transporte de estos combustibles, su almacenamiento y su distribución al consumidor. Y en el artículo 28 lo que principalmente se modificó pues es crear un Fondo Mexicano del Petróleo, el cual nos va a garantizar una estabilización y un desarrollo, el cual pues bueno va a repercutir en lo que viene siendo el Banco de México, teniendo por objetivo recibir, administrar y distribuir los ingresos derivados de contratos, asignaciones, licencias, servicios y utilidades que provengan de la materia de hidrocarburos, ya sea del sector de Estado o del sector privado.
En cuanto a la reforma energética que se realizó, a la política que ya existía en México, se puede decir que se tocaron los siguientes puntos. Como número uno, se tocó el tema de que la exploración y la explotación de yacimientos de hidrocarburos ahora podía ser llevado tanto por empresas de grado estatal como lo son Pemex y Comisión, y también por empresas del sector privado. Esto debido a que, bueno, todo esto se dio a consecuencia de que pues México no cuenta con la tecnología y los recursos suficientes para hacer exploraciones y explotaciones de yacimientos en aguas profundas. Toda esta reforma se planteó en el sentido de que pues ya que México no es capaz de poder explotar los recursos en cuanto al sector de hidrocarburos se refiere, pues bueno, invita al sector privado, ya sea nacional o extranjero, a financiar proyectos los cuales pues beneficien dejando utilidades compartidas tanto para el sector privado como para la nación. Es decir, de todo lo que pues no se podía lograr, pues al menos poder obtener utilidades por mitad de todo lo que se puede extraer del suelo mexicano. Se espera que el sector privado, ya sea nacional o extranjero, pues bueno, lleve a cabo inversiones en México. Con todo lo anterior, pues se lleva a cabo generaciones de empleo, se lleva a cabo obtención de utilidades compartidas con este sector privado, y con estas inversiones, pues bueno, también se puede apoyar a lo que son proyectos de energía verde y energía renovable en el país. En resumen, podríamos concretar que, bueno, la reforma energética aplicada a la política energética ya existente en México, la cual pues atacó principalmente los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene como meta pues lo siguiente. Como primer punto, pues la eliminación del monopolio que se venía dando por parte de empresas paraestatales, principalmente Pemex y Comisión Federal, y lo cual da pauta a una exploración y explotación de los hidrocarburos en México. Otro punto importante que impulsó esta reforma es la disminución de precios en energía eléctrica. Se pensó en que, pues bueno, entre más competencia exista, tanto en licitaciones para exploración, explotación y generación de combustibles, pues bueno, la competitividad va a dar pauta a una mayor disminución de precios en el mercado para los combustibles. Y también se planteó lo que viene siendo el sector de las energías renovables, lo cual se tiene una meta de que pues el 35% de la generación de energía en México provenga de energías limpias. Como conclusiones del tema, pues tenemos que una política energética lo que busca es orientar y organizar acciones, en este caso enfocadas al sector energético, para una mejora tanto en bienestar energético, bienestar económico, bienestar social y bienestar ambiental en alguna determinada región, país o en este caso pues el planeta como un todo. Todo esto inicia con una gestión, la cual pues bueno es un proceso en el que se optimiza el uso de algún recurso, en este caso un recurso energético. La política energética mexicana tuvo una reforma muy reciente y muy impactante en el año 2016 en presencia del gobierno actual, el cual pues bueno venía representado el poder ejecutivo en manos del presidente Enrique Peña Nieto. Esta reforma se enfocó principalmente en la modificación de los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, teniendo como principales objetivos pues eliminar los monopolios existentes en cuanto a exploración, explotación, transformación y distribución de los recursos de hidrocarburos en México, que se venían realizando principalmente por Pemex y Comisión Federal de Electricidad, abriéndole las puertas al sector privado, tanto nacional como internacional, para invitarlos a invertir en México. Estas inversiones, pues bueno, se plantea que van a generar trabajo, oportunidades de crecimiento como país en cuanto a tecnología
y extracción de recursos no renovables, en este caso pues el petróleo y el gas, y también nos van a dejar utilidades. También en la reforma se planteó que bueno, las utilidades van a ser compartidas tanto para el sector privado como para el sector nacional. Algo que quizás no se planteó ni se plasmó de una manera correcta, pues es en sí una obligación en la cual el sector privado pues esté obligado a compartir utilidades, es decir, a pagar impuestos como los cuales venía pagando Pemex por la extracción de recursos. Esto quizás nos pueda pegar en el sector económico debido a que, pues bueno, una gran parte del Producto Interno Bruto que tenemos como país, pues proviene del petróleo. Una debilidad que tiene esta reforma es que aunque se toca el tema de energías renovables y energías limpias, jamás se estableció un decreto, una cláusula o algún punto el cual, pues bueno, obliga al sector privado a invertir en esta área que son energías limpias. Todo esto, pues bueno, como todos lo sabemos, viene como consecuencia de todos los intereses políticos y económicos que vienen envueltos detrás del recurso del hidrocarburo que viene siendo el petróleo. Como planteación, la reforma energética hecha en México es muy buena. Hay puntos que no se tocaron, los cuales fueron energías limpias. Y pues bueno, con todo esto esperemos que todo salga como debe de ser, como se planteó, con el objetivo que se tenía. El gobierno que va a entrar en pie le pueda dar una buena continuidad. No se descarta que se puedan hacer nuevas reformas o cambios, siendo cuidadosos y respetando los marcos legales que pues esta política energética tiene para no ver afectados otros sectores, ya que recordemos que pues bueno, México ahorita pasa por una situación muy peculiar, la cual viene generada a raíz del Tratado de Libre Comercio, tema en el cual pues bueno, también se viene tocando lo que son los energéticos del sector de Norteamérica, en el cual pues va involucrado México. Muchas gracias por la atención prestada y espero haya podido ser lo más claro posible y les haya quedado un mejor conocimiento o expectativa acerca de lo que es una política energética y cómo es que se está llevando a cabo esta política en México. Saludos.